Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, buenos días y muchas gracias te damos, Señor. Todo el honor, la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación sea dada a ti, porque tú eres Dios, Señor bueno y misericordioso, Dios de toda consolación, Dios de misericordias, Dios de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que cuando nuestras vidas dependen de ti, Señor, en oración, cuando nuestras vidas se rinden ante ti, Señor, no al afán, no a la preocupación, no a la ansiedad, sino a ti, oh Dios, eh, entregando todo en oración a ti, en súplica, en ruegos, pero acompañados siempre con acciones de gracia, Señor. Tu palabra dice que la consecuencia de ello es que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Y aquí está nuestra vida, Señor. Queremos agradecerte, pues, por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia y tu gran cuidado para con nosotros. Gracias por alentarnos, gracias por fortalecernos, gracias por permitirnos tener una vida devocional y ayudarnos, Señor. Realmente lo que se requiere diligencia, Señor, no perezosos, y perseverar en ello no es fácil, porque no es en nuestras fuerzas, porque no es algo innato de nuestra naturaleza humana, Señor. El esfuerzo de por sí no es de todos en cuanto a tema de disciplinas, Señor, mucho menos el asunto de la vida espiritual. Creo que es una de las batallas, Dios, y que no nos atreveremos o no debemos atrevernos a juzgar a aquel que tal vez decae en una disciplina espiritual, porque es la lucha de todos, Señor, es la batalla de todos, y más bien nuestro deber es orar los unos por los otros, especialmente por nuestra familia de la fe y especialmente aún por aquellos con los que uh, somos compañeros de milicia, es decir, hermanos de nuestra congregación. Son con los que principalmente debemos estar apoyando, motivando, alentando, Señor, animando a perseverar, a esforzarse, a ser diligentes, Señor. Y obviamente pues hacerlo con nuestros hermanos de otras iglesias locales que son hermanos en la fe, Señor, que están en otro lugar y que tal vez con los que hemos podido de alguna manera compartir esa hermandad y esa amistad, Señor, a causa de estos tiempos devocionales. Por eso aquí estamos, Señor. Gracias por este devocional del día de hoy. Es un recordatorio, Señor, de lo que debe suceder con nuestra vida cada momento, cada instante, Señor. Padre, gracias por cuidarnos a nosotros, a nuestras familias también, Señor. Gracias por permitirles un día más de vida, Señor. Sabemos, pues especialmente con nuestras familias que también son de tu redil, de tu iglesia, Señor, pues obviamente saber que el día que partan estarán mucho mejor contigo, pero saberlos con nosotros, Señor, es gratificante, porque aun cuando habría gran gozo por saber a dónde partieron, Señor, habría gran tristeza en nuestro corazón, Señor. Por eso gracias por permitirles estar, y obviamente que podamos siempre perseverar con nuestras familias en tu caminar, en ese peregrinaje. Y eso es lo que hace que podamos, Señor, disfrutar de la compañía cristiana, espiritual de también nuestros seres queridos en esta tierra. Aprovechar al máximo tal acompañamiento para que haya un mejor esfuerzo en este caminar, Señor. Y aquellos que no lo son, pues gracias, Señor, porque pues el dolor sería, creo, mayor al ver que parten de este mundo sin ti.
Y por eso seguimos rogando por sus vidas, para que además de guardarlos y protegerlos de todo mal y peligro en este mundo, también, Señor, tal protección la inclinas hacia la salvación de su alma y sea más bien llevado a tus pies, Señor, a tus sendas, y podamos, bendito Dios, en algún momento verles caminar con nosotros, Señor, en este peregrinaje, esforzándose por hacer el bien y por vivir en santificación, Señor, para tu gloria y honra. Gracias, Dios. Perdona nuestros pecados, Señor. Los hay, están presentes, y es tanto lamentable como vergonzoso para nuestras vidas, Señor. Por eso aquí estamos, reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón por ellos, pidiendo que nos limpie de toda esa contaminación de carne y espíritu, pero pidiendo también que nos fortalezca, Señor, para poder no solamente reconocer los pecados y pedir perdón por ellos, sino que podamos, Señor, esforzarnos en ti para no pecar, Señor. Esforzarnos, guardar tu palabra en nuestra vida, Señor, para que no pequemos. Crecer en devoción espiritual para no pecar, Señor. Y aún sabemos, Señor, que seremos débiles, descuidados, y terminaríamos pecando, Señor. Pero aquí estamos, Dios, aferrados a ti y sabiendo, Dios, sabiendo que el que comenzó la buena obra en nosotros, es decir, tú, por medio de tu Espíritu, la perfeccionarás hasta el día de Cristo, cuando Él venga, Señor. Ahí podemos estar revestidos de un cuerpo glorificado, lleno de ti, que jamás se apartará. Muchas gracias te damos por este buen momento, Señor. En tus manos estamos, a ti nos encomendamos y pedimos que el devocional del cual vamos a leer y vamos a estar meditando, pues penetre en nuestra vida, Señor, y sea esa palabra que llevaremos durante el día para pedirte, Dios, que nos ayudes. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. No te canses de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Gálatas 6:9. Si eres como yo, puedes recordar haber estudiado materias en la escuela que te hicieron mirar tu tarea con una sensación de desesperanza. Tal vez sentiste que el maestro había determinado que eras una causa perdida. Ese es un entorno difícil para aprender. Juan Calvino una vez señaló algo similar, escribiendo: no hay nada que pueda alejarnos más de la atención a la verdad que ver que se nos considera una esperanza pasada. Es fácil sentirse desesperado en nuestro caminar cristiano, cansarse de hacer el bien. Tal vez muchas de nuestras contribuciones a las necesidades del pueblo de Dios han sido abandonadas simplemente porque nos desanimamos por sus efectos o por nuestra propia incapacidad continua para enfrentarnos a derrotar el pecado y crecer en santidad. Debemos seguir con eso. A medida que trabajamos para obedecer al Señor en la vida cristiana, Dios obra en nosotros para cambiarnos y hacernos crecer. Filipenses 2, 12, 13. Y Juan aseguró a los creyentes de su época acerca de su fe en Cristo cuando dijo: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. Primera de Juan 13, 14. Énfasis agregado. ¿Cuántos de nosotros terminaríamos esa oración de esa manera? Sin embargo, incluso Jesús mismo dijo: en esto conocerás todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Juan 13:35. Entonces, no te rindas. Cuando el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses, reconoció su ejemplar, obra de fe y trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1:3. Lo que era cierto para la iglesia en Tesalónica podría ser cierto para nosotros. Nuestra fe puede
como la de ellos, ser práctica, tangible y persistente. No fueron un desarrollo en el sartén seguido de un entusiasmo que se desvaneció. Sus actos de bondad cristiana fueron consistentes a lo largo del tiempo. Hacer el bien es agotador, pero debemos tener cuidado de no cansarnos de ello, porque un día el Rey de Gloria dirá a los justos: en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicieron. Mateo 25:40. Hasta que llegue ese momento tenemos el privilegio de obedecer y servir a Cristo con una esperanza inquebrantable. Entonces, ¿cómo estás mostrando expresiones tangibles de bondad cristiana hacia el vagamundo, extranjero, prisionero, en aflicción, viuda, indigente? Es hora de pedirle a Dios fortaleza y propósito para estar cerca de su obra y comenzar o reiniciar en hacer el bien. Hechos 6 del 1 al 7. Bueno, ahí tenemos, mis amados hermanos, el, ah, este devocional eh, bastante confrontante, porque es llevar la, la fe a la práctica, ¿no? Y siempre debemos tener muy en cuenta eso, es llevar la fe a la práctica, es saber que la fe, o recordar que la fe tiene un comportamiento, ¿sí? La fe cristiana tiene un comportamiento en particular. Nosotros somos salvos por la fe en Cristo, ¿cierto? La salvación, la justificación es por medio de la fe en Cristo. Una vez salvos, una vez justificados, esa fe manifiesta, esa fe en nuestra vida manifiesta un comportamiento, que es lo que el problema de cómo algunos han hecho pelear a Santiago con Pablo, a Pablo con Santiago, ¿no? La justificación es por medio de las obras. No, no es que la justificación sea por medio de las obras, es que aquel que ha sido justificado por la fe en Cristo de manera gratuita manifiesta obras. Nosotros no somos salvos por las obras, pero una vez salvos por la gracia de Cristo, hermanos, esa salvación debe manifestar un comportamiento en particular. Ayer, antier, estamos leyendo en familia, como devocional familiar, el libro El corazón y los hábitos, y se nos recordaba antier, que en la salvación nuestra es monergista, solamente es operada por Dios, pero la santificación es sinergista, porque si bien es el operar del Espíritu Santo, es la responsabilidad mía. En la salvación Dios hace todo, ¿sí? Y coloca la fe, y coloca el deseo, y la nueva vida, la regeneración. Pero una vez salvos, en la santificación, yo debo cumplir con mis responsabilidades. Una vez salvo, una vez regenerado, yo soy el que tengo que luchar contra el pecado, despojarme del viejo hombre, renovarme, vestirme, desechar, renunciar, hacer morir, todo eso. Pero siempre teniendo en cuenta que eso es algo que yo puedo hacer y que yo debo hacer. No le llevaba a recordar a mi familia acerca de cómo en una época se cayó en el quietismo espiritual, al punto de que había gente que decía que como que Dios coloca el querer como el hacer por su buena voluntad, y que si ellos no estaban orando o no estaban leyendo la Biblia, pues simplemente era porque Dios no había colocado el querer como el hacer, y que cuando Dios colocara el querer como el hacer, pues ellos iban a empezar a orar. Así que no se preocupaban por eso. Al final la salvación era de Dios, al final ellos eran salvos por la gracia, no por las obras. Así que no había que preocuparse. Que si alguien les decía, hermanos, oren, tranquilo, Dios coloca el querer como el hacer, ¿sí? Entonces, note el peligro de esto.
Y este punto, mis amados hermanos, de no te canses de hacer el bien, note cómo implica un comportamiento en particular. Nosotros debemos hacer el bien. No porque eso me lleve a la salvación, no porque eso me haga más salvo o porque eso haga que Dios me bendiga más, que Dios me ame más, ¿sí? Que Dios me justifique más, que Dios me regenere más, que Dios me haga más su hijo. No, yo soy justificado una vez para siempre. Soy regenerado una vez para siempre. Soy adoptado como su hijo una vez para siempre. El asunto ahí es si ya como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, yo voy a ser un buen hijo de Dios o un mal hijo de Dios. ¿Sí? Si yo voy a dar un buen testimonio o un mal testimonio. Si me voy a comportar de manera correcta o no. Ahora, es mi comportamiento el que cada vez me va a corroborar o va a corroborar a los demás si realmente yo soy un creyente o no. Y permítame decirle esto, hermano. Tenga cuidado, porque es muy fácil querer mostrar una apariencia en la sociedad y que la sociedad diga, pues sí es creyente, pero Dios pesa los corazones. Por eso, como le decía Pablo a los creyentes de Corintio, examinen su fe, si realmente están en la fe de Cristo o no. Y eso debemos, hermano, examinarlo. Hemos hablado en ocasiones aquí de la falsa humildad, ¿no? De cómo hay gente que quiere aparentar humildad, pero para que los demás digan qué humilde es. Ojo, que usted no esté orando para que los demás digan, como los fariseos que se paran en las esquinas a orar, no sea que estemos orando para que la gente diga, mire cómo ora. No sea que estemos participando de asuntos de discipulado para que la gente diga, mire cómo sabe de Biblia, mire cómo quiere aprender, pero internamente es otro asunto. Guárdenos el Señor de que estemos en ese grupo del cual Él dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. Su temor hacia mí solamente son mandamientos humanos, son solamente comportamientos y no más. Y tenemos que tener cuidado acerca de ello. Dice, no te canses de hacer el bien. Eh, él habla acerca de cómo en la hablaba de, de cómo en la bueno, en la escuela, ¿no? A veces nos hacían ver nuestra tarea como una sensación de desesperanza, y terminaba uno siendo, y eso es muy típico en la escuela, ¿no? En la escuela, los colegios, como uno terminaba siendo ejemplo, pero no para bien, sino para, miren, no lo hagan como él. Y, y eso es lo que deja la sensación de, de, de la escuela o los colegios, ¿no? Cuando te califican A, B, C, ¿a qué? ¿Cómo es que era? En la escuela era I, A, B, E, ¿sí? Luego estaba por ahí entre la B y la E, la S. Mm, Y entonces, cuando un examen oral o escrito, A, I, en el peor de los casos. Entonces, ¿qué hacía la gente? No te decían, ánimo, lo vas a poder hacer. ¡Ah! Ay, usted sacó A, usted es un reprobado. No, usted es un bruto, usted es un tapado. Luego en el colegio, no. Uno. A mí me calificaban sobre 10. Así de edad tengo. Entonces era uno, dos, tres. ¿Cuánto sacó? Tres. No, ¿y usted? 3.5. Ah, bueno, estamos ahí por el mismo nivel. Sacó 6. Uy, estaba entre brutico rayando ahí. 7, bueno, medio brutico, pero puede ser inteligente. Y terminaba uno como no teniendo ese ánimo, ¿no? Y Juan Calvino, es interesante, esta frase no la conocía, bueno, nunca la he leído, capaz que la he leído y de carrera y no la recuerdo, pero dice Juan Calvino una vez señaló algo similar escribiendo, no hay nada que pueda alejarnos más de la atención a la verdad que ver que se nos considera una
esperanza pasada. Y es fácil sentirse desesperado en nuestro caminar cristiano, cansarse, es decir, cansarse de hacer el bien. Tal vez muchas de nuestras contribuciones a la necesidad del pueblo de Dios han sido abandonadas simplemente porque nos desanimamos por su efecto o por nuestra propia incapacidad continua para enfrentarnos a derrotar el pecado y crecer en santidad. Y debemos seguir obviamente perseverando, debemos seguir avanzando. Y esto obviamente, por eso le decía ahorita del cuidado de hacer las cosas por apariencia. ¿Por qué? Porque el que hace las cosas aparentando humildad para que le digan cuán humilde es, cuando no le resaltan su humildad, su servicio, ¿qué pasa con él? Se desanima. Se desanima porque él está en pos de reconocimiento. Está en pos de que, perdón, la gente le diga cuán bien lo hace, cuán excelente lo hace. Y como él lo está haciendo para el ojo humano, y el ojo humano no lo reconoce, entonces él se desmotiva. Y tenga cuidado con eso. Si usted se ha sentido desmotivado, ¿sí? Es pensar, bueno, ¿por qué lo estás haciendo? Ahora, ojo, porque yo debo ser criticado en las acciones. ¿Sí? Hay gente que tiene problemas con que le regalen cosas de segunda. Yo no tengo problema, pero cuando me han dicho, pastor, tiene problema en que eso esté usado, yo digo, si no está roto, está bien. Si no está roto, si no está manchado, si no está deshilachado, bienvenido sea. ¿Sí? Ya problema sería eso, ¿no? No, que es que voy a regalar esta camiseta, ya está manchada hasta no más poder, ya está en el cuello, está vuelto nada, ya incluso lo cambió. No, 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 no. Bote eso más bien. ¿Sí? Voy a regalar esos zapaticos, pero ya están por debajo, ya tienen el botoncito por debajo, ya de lo... No, 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 no. Mandé a colocar una suela nueva y ahí sí regálelo o bote eso. ¿Sí? Entonces, si se manda a hacer aquí los hermanos en la iglesia, pues yo los pongo a hacer aseo en parejas, ¿no? Sea en parejas de hermanos o a veces esposo y esposa, ¿sí? Y habían hermanos que, varones, especialmente los varones, las mujeres saben hacer aseo muy bien. Y, y a veces pues yo los veía, y han aprendido, gracias a Dios. Y eso parecían, no sé cómo identificar, o sea, digamos, trapeando, ya como trapeando, entonces voy trapeando y voy pisando, voy trapeando y pisando. Y dice, hermano, no, 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 hermano, es así, mire, haga de esta manera. Sí. Pues yo de pequeñito me enseñaron a hacer aseo, en su momento viví solo, hacía aseo, lavar ropa, planchar, todo eso. Mire, hermano, es así. Y háganlo de esta manera. Y hermano, esa agua con la que está jugando el trapeador ya está sucia, hermano. ¿Cómo va a trapear otra vez? Entonces, hay momentos donde hay que ser cuestionado. Cuando yo lo digo por el tema de que a veces hay una sensación de desesperanza, ¿no? Y si bien no hay que estar buscando el perfeccionismo, ¿sí? Mm, hay que también saber que yo debo ser cuestionado, ah, criticado en algún momento. Y la crítica es para, obviamente, con el objetivo de edificación. Entonces, si en algún momento estás haciendo algo y lo estás haciendo para el Señor, puede ser que también seas o no reconocido o tal vez en alguna cosa seas cuestionado. Y si lo estás haciendo para el Señor, pues el objetivo es que lo hagas bien. Y entonces, si lo estás haciendo para el Señor, tú vas a recibir bien esa crítica. Fallaste en eso. Ok, bueno, como lo estoy haciendo para el Señor, mi respuesta a eso será, lo voy a hacer mejor, lo voy a hacer de una mejor manera. Sí, voy a mejorar y mi actitud va a ser de agradecimiento. Gracias por el llamado de atención, gracias por la corrección. Voy a mejorar en esto, voy a mejorar en aquello. ¿Por qué? Porque él lo está haciendo para el Señor, ella lo está haciendo para el Señor y se va a esforzar por hacerlo mejor cada día. Aun cuando tal vez no haya visto
Porque a veces uno dice, bueno, la verdad, desde mi, o sea, yo pienso y digo, no me parece que lo haya hecho mal. Pero bueno, está bien, voy a mejorar en eso que me están diciendo que mejore. Por eso, mire, el que busca reconocimiento, si no le dan reconocimiento, empieza a molestarse. Si el no reconocimiento es reiterativo, usted se da cuenta que él abandonó, listo, está por apariencia. El que no está haciendo las cosas para el Señor, al primero o segundo máximo llamado atención, también está dejando todo tirado. El que hace las cosas para el Señor, aun cuando no haya reconocimiento, él dice, ve, no importa, estoy ahí, lo hago para el Señor. Si el único que me vio aquí haciendo esto o aquello fue el Señor, mire, se siente satisfecho, porque sabe para quién lo está haciendo. Sabe que aunque nadie se dio cuenta que la silla estaba sucia y que la limpió, sí, alguien se dio cuenta, el Señor. Y como es para el Señor, me basta y me sobra. Que te están corrigiendo, bien, eso incomoda. Nosotros por naturaleza nos incomoda la corrección, nos incomoda que nos digan no es así, es por acá. O sea, nos molesta o nos incomoda por lo menos. Pero cuando se hacen las cosas para el Señor, ¿qué hizo? ¿Qué dice uno? Bien, es para ti, Señor, y lo voy a hacer. Yo pensé que lo había hecho bien, pero lo voy a hacer. Y pasa muchas veces, ¿no? Donde usted dice, sí, quedó bien hecho. Ah, pero no, mira, falló esto. Oh, caramba, yo pensé que era así o que era de esta manera. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces, y por eso note el llamado. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O como dice acá, ¿no? Porque a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Es decir, vamos a cosechar de ese bien. Y vamos a cosechar sea de la persona a la cual se le hizo bien o de cualquier otro lugar. Porque quien se encarga de devolver de bendecirnos con ese bien es el Señor. Y por eso yo no debo esperar cosas, ya, es decir, yo no debo estar haciendo las cosas para esperar algo de esa misma persona. Cuando, por eso, cuando uno dice, hágame un favor, a veces el que pide el favor no entiende el término, lo que significa hacer un favor, ¿no? Y el que hace el favor no entiende el término que es hacer un favor, ¿sí? Y a veces pensamos que hacer un favor es no... o hay gente que hace favores, pero como que espera algo a cambio. Entonces, voy a hacer un favor, pero resulta que cuando yo le pedí no me remuneró y me molesto. Entonces dice, bueno, ¿por qué te molestaste? Pues porque yo ya le hice un favor. Y cuando yo le hice un favor, cuando le pedí un favor, no me lo quiso hacer. Entonces ya no quiero volver a hacerle favores. Ok, ¿tú sabes qué es hacer un favor? Sí. O no. Un favor es gracia. Tú haces las cosas de manera incondicional. Haces las cosas sin esperar nada a cambio. Porque es un favor. Es algo que se hace gratuito. Tú no demandas algo recíproco, tú lo haces por gracia, eso es el favor. Pero ya si tú quieres demandar, entonces ya no estás haciendo un favor, estás haciendo un trabajo. Y si eso pasa, entonces clarifica. Mira, no, yo te voy a hacer eso que me estás pidiendo, pero con algo a cambio. Y clarifícale a la persona. Clarifica que lo vas a hacer, que le vas a hacer eso que te está demandando, pero no como favor, sino como una obra de la cual tú más adelante vas a pedir retribución. Y eso es incómodo, pero es mejor hacerlo así para que la otra persona espere de que, ok, me va a pedir algo a cambio. Y eso es el canjear, ¿no? Entonces, pero hay gente que no se entiende el tema de hacer un favor, ¿sí? Hay un momento que me dicen, ¿usted me puede hacer el favor de llevarme a tal lugar? Listo, es cerquita. ¿Cuánto le debo? Nada, porque es un favor. ¿Me puede hacer el favor de ir a tal lugar donde ya implica salir, ya son más de media hora? Yo le digo, bueno,
teniendo en cuenta, eso ya no sería favor, sino sería un trabajo, porque pues implica gastar, implica recorrido, implica gasolina, entonces por lo menos que me dé para gasolina, ¿sí? Ya yo no estoy haciendo un favor, ya yo estoy haciendo un trabajo, ¿ve? Favor sería que yo no cobrara, pero si yo le voy a cobrar o le voy a decir dame para la gasolina, ya es diferente. Pero puede estar haciendo el bien. Aún ahí se está haciendo el bien. ¿Por qué? Porque es algo que esa persona no puede hacer y que usted sí lo puede hacer. Entonces estoy haciendo el bien, solo que en este caso no es como favor, sino como un trabajo. Pero puede ser que ese trabajo no sea como tan trabajo, porque digamos, me dice, no, es que tal fulano me cobra tanto. Y digo, uy, no, tampoco, deme para la gasolina y de vuelta y listo, ya. Yo hago le hago esa diligencia, ¿sí? Pero el llamado a hacer el bien. En otras ocasiones dice, no, tranquilo, yo me encargo de eso porque entiendo su circunstancia, entiendo su situación, y ahí entonces hago el favor porque no pido nada a cambio, porque no pido que me ayude con esto, estoy haciendo el favor porque entiendo su situación. Entonces, hay acciones de bondad o de benignidad, en este caso que es hacer el bien, que pueden ser más se resaltan más que otras, ¿sí? Pero el llamado es a esto, a hacer el bien. A su tiempo vamos a cegar. ¿De parte esa persona? Puede ser. Pero cuando alguien me hace el bien a mí, así no sea de la persona que ya lo hice en algún momento, yo debo decir o debo verlo como ese momento en el cual estoy cegando por gracia, por voluntad, por providencia divina. Yo puedo ver que ese bien que alguien me está haciendo, sea la cosecha del bien que le hice al hermano tal, al hermano tal, al hermano tal. Y tal vez yo nunca reciba algo de parte de ese hermano, por la providencia, por las circunstancias de él. Pero eso no significa que cuando yo reciba un bien, yo no pueda ver ese bien que he recibido como una respuesta a ese bien que le hice al hermano en particular. A su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿De dónde? De cualquier lugar, pero segaremos y vamos a cegar, mis amados hermanos, porque es lo que dice la Escritura. A medida que trabajamos para obedecer al Señor en nuestra vida cristiana, en la vida cristiana, Dios obra en nosotros para cambiarnos y hacernos crecer. Filipenses 2, 12 y 13 es un texto que conocemos bastante al respecto. Filipenses, dije Colosenses. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, note, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay un comportamiento, hay un deseo y hay un comportamiento de parte de nosotros. Y debe estar ahí remarcándose cada día, mis amados hermanos. Debe estar ahí siempre presente, presente. Perdón. Debe estar ahí siempre presente en nuestra vida. Marcarse ese querer y ese hacer. Dios obra en nosotros para cambiarnos y hacernos crecer. Y Juan asegura, ahora, note lo interesante de hacer el bien, porque eso va enfocado. Enfocado. Gálatas, en Gálatas, cuando uno lee, Gálatas dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, versículo 10, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Y note lo que dice, usted lo sabe, mayormente a los de la familia de la fe. Debemos hacer el bien, sí. A todos, sí. Mayormente a los de la familia de la fe. El Señor Jesucristo en sus enseñanzas del Sermón del Monte, Él marca el hecho de que nosotros debemos hacer el bien al prójimo. Y el prójimo es el que está cercano, independientemente de quién sea.
Y él por eso hablaba de no solamente al hacer el bien al que me cae bien, sino al que sea. Creo que les he mencionado de cómo en Éxodo, por ejemplo, el Señor habla acerca del enemigo. Bueno, el Señor lo habla. Oíste que fue dicho, ve, se me fue lo, bueno, que habla acerca de, pero yo digo, amarás a vuestros enemigos, ¿sí? Orarás por el que te ultraja. Estoy confundiendo textos. Dice, amar a vuestros enemigos, bendecid al que te maldice, orad por el que te ultraja, ¿sí? Y si el enemigo está necesitado, debo hacerlo. Y Éxodo habla acerca de eso, de que si alguien me considera su enemigo y yo voy por el camino y veo que el animal de mi enemigo, es decir, la bestia, el buey tal vez, o aún una oveja se cayó en un hueco, yo debo sacar, o el pueblo debía, el israelita debía sacar la bestia que era propiedad de su enemigo, y a írsela a llevar al enemigo. Decirle, mira, aquí está. Y ya. O sea, eso debía hacerlo. El comportamiento innato del hombre por su maldad es sentirse feliz porque ahí tiene, para que aprenda. Si el de al frente, si el vecino, y lo hemos dicho, creo que en alguna ocasión acá, bueno, no sé si lo he dicho, de la iglesia de seguro sí. Si por ejemplo el vecino te considera su enemigo, pero algo le pasa al vecino, alguna calamidad, tú estás en el deber de ir a bendecir a esa persona, aun cuando te haya hecho, como se dice coloquialmente, la vida de cuadritos, aun cuando te haya pagado con mal, te haya maltratado, te haya ultrajado. Y ese momento es una oportunidad, ¿para qué? Para demostrar el Evangelio de Cristo en nuestra vida, para demostrar que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y que lo que ahora vivo en este cuerpo, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero, sin duda alguna, hagamos el bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Es decir, quienes deben tener la prioridad son mis hermanos en la fe. Puede sonar feo esto, pero un mercado, uh, si tengo dos personas, uh, un hermano necesitado y el vecino necesitado, prioridad mi hermano. Prioridad es mi hermano en la fe. Ahora, yo puedo pensar en esto, acudir a la iglesia y decir, pastor, o pastores, o hermanos, tengo un vecino necesitado, pero también está el hermano tal. ¿Se le puede ayudar al hermano tal? A ver si yo me enfoco, le puedo bendecir al vecino, porque si no, pedir ayuda a la iglesia para bendecir a este hermano. Pero puede ser que la iglesia ya trabaje bastante en eso, y hay iglesias que tienen muchos necesitados. Bueno, si en caso tal hay muchos necesitados y no se alcanzó para el hermano, y yo sé, entonces me enfoco en mi hermano. Si veo que la iglesia puede ayudarlo y que puedo motivar a la iglesia que ayude a mi hermano, lo motivo y yo ayudaré a esa persona. Hacer el bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Por eso note lo que él cita, ¿no? Juan aseguró a los creyentes de su época acerca de su fe en Cristo cuando dijo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Y ojo, porque todo esto apunta no a un amor como sentimiento que yo digo tener. No, los amo a todos. Los amo a todos, pero ¿y cómo les ayudas? ¿Cómo les haces el bien? Empezando desde animar, empezando desde de fortalecer los unos a los otros. Dice aquí, ¿cuántos de nosotros terminaríamos esa oración de esa manera? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque yo voy a la iglesia todos los domingos, porque yo me he aprendido muchos versículos bíblicos, porque yo leo libros que dice, ¿cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Porque amamos a los hermanos. Jesús mismo en Juan capítulo 13, verso 35, ¿qué dijo? En esto conocerán todos que son mis discípulos,
¿Cómo? Si se tienen amor los unos a los otros. En alguna ocasión ya habíamos citado Juan 17, cuando él está orando por los discípulos, y luego dice, y oro por aquellos que van a creer por la palabra de ellos. ¿Y qué oraba? Señor, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Note, para que el mundo sepa. Ah, bueno, es que esa unidad no es de amontonémonos. Venga, péguese más para que seamos, para que podamos aparentar que somos uno. La Biblia habla de cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Se puede estar junto y no en armonía. Hechos habla de acerca de cómo los creyentes estaban unánimes juntos, es decir, como una sola alma, aparte de estar unidos físicamente. Y cuando yo estoy unido a mi hermano, no solo físico, en el mismo lugar, en el mismo recinto, en el mismo local, en el mismo templo, o en la misma casa, según donde se reúnan, y también estoy unido como una sola alma con él, yo voy a procurar el bien. Mi forma de demostrar amor es haciendo el bien, no simplemente diciendo que lo amo. Dice, cuando entonces no te rindas. Y es obviamente, hermano, esto se asume que se sabe que el amor es un tema de acciones y no solo de sentires, ¿no? Juan es muy enfático tanto en su evangelio como luego en su carta de demostrar el amor, de amarse en hecho y en verdad, no solamente de palabras. Amar de palabras es demasiado fácil, demasiado fácil. La gente ama a Dios de palabras, sí, y uno los ve y no, que aman a Diosito y que lo aman y que están pegados a Diosito, pero y su vida totalmente contradictoria a lo que dicen que están haciendo, ¿sí? De palabras. Es muy fácil, usted diga al pastor o al predicador que pregunte el domingo cuántos aman a sus hermanos y todos van a gritar amén, van a levantar la mano. Si les pide que levanten la mano, pero en el papel es diferente, en las acciones, en las acciones. Entonces no te rindas, dice, cuando el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses, reconoció su ejemplar, ojo, obra de fe y trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué reconoció de ellos? Tal cual lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses 1:3, su obra de fe y trabajo de amor y firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos obviamente estaban demostrando. Me perdí. En el ejemplo que los hermanos tesalonicenses habían dado. Dice 1 Tesalonicenses 1:2, dice, damos siempre gracias por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y si usted sigue diciendo, va a decir, por ejemplo, esa frase, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. No, y no solamente ellos están mostrando una fe salvadora, sino una consecuencia de esa fe salvadora. Hermanos, lo que era cierto para la iglesia en Tesalónica puede ser cierto para nosotros. Nuestra fe puede, como la de ellos, ser práctica, tangible y persistente. Es decir, una fe que se ve, una fe que se siente. ¿Cómo? En el amor hacia los hermanos. Una fe que se siente en el bendecir, en ayudar a los hermanos. Eso es una fe práctica. Somos salvos por la fe. Amén. Justificados gratuitamente mediante la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Así es. Pero hey, justificado. Hey, hermano regenerado.
Hey, hermano, llamado por el Señor, hermano adoptado por Dios, ¿cómo estás demostrando eso? ¿Cómo se está reflejando ese comportamiento, esa operación de Dios en tu corazón? Como diría Pablo en ocasiones, ¿no? Como que lo traduce así la Reina Valera: si es que habéis sido regenerados. No fueron un destello en el sartén seguido de un entusiasmo que se desvaneció. Sus actos de bondad cristiana fueron consistentes a lo largo del tiempo. Hermanos, el Señor nos ayude cada día a que podamos realmente uh, eh, esforzarnos en el bienestar de nuestros hermanos. Como lo dije al principio, eso no es para salvarnos, eso es para demostrar que hemos sido salvos. No somos salvos por las obras, pero sí somos salvos para buenas obras, dice la Escritura, creo que en Tito capítulo 3. Bueno, en Tito capítulo 2 dice que Dios salvó para sí un pueblo celoso de buenas obras. Sí, Tito no, Tito 2:10 creo que es. O Efesios, tal vez estoy confundiendo. Pero yo confirmo que ya me hicieron dudar. Efesios 2:10. Ah, ok. Ah, no. Bueno, Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ah, bueno, Tito 2:14, es que estaba pensando, estaba reuniendo palabras de Efesios 2:10 y Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Note entonces, hermanos, pero esto note que es posterior a la salvación. No te canses de hacer el bien. Y no te canses de hacerlo para el Señor. Si te cansas de hacerlo para el Señor, vas a estallar. Vas a estallar porque obviamente yo creo que cuando uno le hacen un bien, uno debe ser agradecido. ¿Sí? Reconocer el comportamiento, hacer el bien, a ser agradecido con el que hace el bien. Pero puede ser que a alguien se le pase por alto, está tan emocionado de que le han hecho el bien que se olvidó de agradecer. Y si tú eres quien le tocó experimentar eso, no importa. El Señor sí lo vio. Y de seguro el Señor está diciendo gracias por hacer el bien. Hacer el bien es agotador. Por eso Pablo dice: no nos cansemos. Cuando la Biblia nos dice no hagamos tal cosa, es porque existe la posibilidad de que lo hagamos. No teman, ¿sí? No desmayen. ¿Por qué dice que no lo hagamos? Porque puede ser que eso pase. No te canses, no se cansen, no se cansen, no nos cansemos de hacer el bien. Porque puede cansarnos, pues. Y si la mirada, y a veces uno empieza a mirar hacia uno mismo y entonces ya empieza la frase: no, y yo hago el bien, y quién hace el bien a mí, yo haciendo el bien a todos, y nadie me hace el bien a mí, y a mí para cuándo, esto y lo otro, y empezamos a enfocarnos en eso y obviamente a ver cansancio. Debemos tener cuidado de no cansarnos de ello. Por ello la advertencia. Porque un día el Rey de Gloria dirá a los justos: en cuanto lo hicieron a uno de sus hermanitos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Y ese es el relato de Mateo 25, ¿no? Y algunos malinterpretan ese texto porque cuando está hablando de cómo se le hace el bien a los pequeñitos del Señor, ¿sí? A mis pequeñitos, cuando habla en Mateo 25, y dice que por eso es que la gente termina entrando al reino, porque hizo obras. Y entonces dio mercados, visitó a los enfermos, fue a las cárceles. Estoy buscando acá. Dice, respondiendo, Mateo 25:40, respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo. Ok, espere que
Subo un poquitico. Dice, y pondrá, verso 33, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado por vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo me visitaste en la cárcel, y viniste a mí. Entonces los justos le responden diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey le dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Ve? Es decir, ¿a qué se está refiriendo el Señor? La religión tradicional dice que la salvación es por obras, por eso, porque ellos van a entrar, muchos van a entrar al reino, es porque hicieron obras. Pero cuando dice a uno de estos mis hermanos pequeños, ¿a quién se está refiriendo? Hay que hacer el bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Los pequeñitos del Señor son su iglesia. Y cuando está hablando de enfermos, está hablando de creyentes. Cuando está hablando de la cárcel, está hablando acerca de, bueno, pensemos en que posteriormente, ¿qué pasaría con los hermanos, con la iglesia? Serían encarcelados por causa de la fe en Cristo. ¿Y qué haría, obviamente? ¿Qué debe hacer el creyente? Visitar a sus hermanos. Pero también hay ministerios para las cárceles, donde gente que se ha convertido y se convierte en nuestros hermanos en la fe. Y me fascina, gloria a Dios, cuando yo veo que hay un ministerio, hay un grupo eclesiástico para ir a la cárcel, ayudar, a bendecir. Me parece genial que hayan iglesias con esos ministerios. Lamentablemente no en todas las iglesias hay esa inclinación, ¿no? Y pues como eso, por ejemplo en nuestra ciudad, las visitas son los días, hasta donde entiendo, los días domingos, pues el pastor está predicando. El pastor está ahí con la grey de Dios. Implicaría un grupo que se pueda estar rotando para que vaya a las cárceles a llevar el mensaje de la palabra del Señor. Entonces a eso está refiriendo, ¿no? Hacer el bien a los hermanos en la fe. Hermanos, hasta que llegue ese momento, tenemos el privilegio de obedecer y servir a Cristo con una esperanza inquebrantable hasta que llegue el momento del Señor nos llame, hermanos. Entonces, pregunta, ¿cómo estás mostrando expresiones tangibles de bondad cristiana hacia el vagabundo, extranjero, prisionero, en aflicción, vive indigente? Es hora de pedirle a Dios fortaleza, propósito para estar cerca de su obra y comenzar o reiniciar en hacer el bien. Eso es parte de la iglesia. ¿Cuál fue? Aquí cita Hechos capítulo 6, 1 al 7. ¿Cuál fue la queja de algunos hermanos? Hey, apóstoles, las viudas de los griegos están siendo desatendidas porque sirven primero a las viudas de los hebreos. ¿Y qué dijeron los apóstoles? No, eso no es problema mío, yo estoy predicando y orando. No, ellos vieron eso como algo importante y fueron y acomodaron el asunto, miraron, se percataron, si es cierto, bueno, iglesia de Jerusalén, necesitamos que ustedes elijan a 7 varones, pero con esas características, llenos del Espíritu Santo, llenos de buen testimonio, de sabiduría, de fe, de amor. Ustedes elíjanlo. Ya, estos son, listo, bueno, los presentamos, oramos por ellos, son los servidores. Era necesario ello. Hacer el bien de la iglesia, mayormente la familia de la fe, es necesario. Pero obviamente, reitero, hay que hacer el bien a quienes, a todos. Gloria a Dios cuando hay mucha labor dentro del cuerpo de Cristo, dentro de una iglesia local, haciendo el bien. Eso puede facilitar el hecho de que se vaya yo la otra vez decía que decimos para los hermanos que la canasta del amor decimos prioridad hermanos en la fe,
Pero si, gloria a Dios, ninguno está pasando por necesidad y no necesita la canasta del amor, entonces, ¿quién conoce a alguna persona alrededor de su cuadra que esté pasando por necesidades? Para que podamos llevarles a ese mercado y hacer dos cosas: alimentar su vientre, pero también decirle: Cristo es tu Salvador, te puede salvar, y si no, te condenas. Y le predicar el Evangelio. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. La fe cristiana es práctica también, no solamente doctrinal, es práctica. Dice comentarios y oramos. Escribe nuestro hermano Carlos: siempre que quitamos la vista en nosotros mismos, podemos empezar a vivir una verdadera vida cristiana. El Espíritu Santo despierta sensibilidad por las necesidades del prójimo. Cuando el apóstol Pablo nos pide que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, nos está invitando a salir de nuestra comodidad para ayudar a quienes están en necesidad. Y todo por amor. Andar en buenas obras debe ser el pan de cada día, así es. El pan de cada día del nacido de Dios como esencia de su nueva naturaleza. Irá andando y llorando, dice, cita Salmo 126:6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Así es. Gracias, hermano, por el comentario. Recuerde, la fe cristiana, la fe salvadora, la fe que ha salvado, es una fe práctica, es una fe que se manifiesta en el amor por los hermanos. Y el amor por los hermanos es que no es decir que los ama, es tener comportamientos hacia ellos de misericordia, de benignidad. Así que el Señor nos ayude. Oremos a nuestros hermanos. Oremos, hermanos, a nuestro Señor para terminar. Oremos. Padre, gracias por este buen tiempo. Gracias por recordarnos un mensaje como estos. La necesidad de amar a nuestros hermanos, de bendecir a nuestros hermanos, de ayudar a nuestros hermanos. Primero los hermanos de nuestra iglesia local. Luego hermanos que conozcamos, que sean hermanos de otras congregaciones, Señor. Y luego al prójimo que necesita mi ayuda. Así que, gracias Dios. Si es una labor que se está haciendo, que no se cansen de hacer el bien. Que es una labor que se ha perdido, que mis hermanos retomen su labor de hacer el bien. Si es una labor que nunca se ha hecho, que empiecen a hacer el bien. Y que todo esto, Señor amado, sea para, oh Dios de la gloria de tu nombre, la exaltación tuya, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por confrontarnos, por animarnos, por alentarnos, por movernos a ser obediente a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a perseverar, bendito Dios. La gloria y la alabanza sea para ti, por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a todos. Nos vemos mañana, Dios mediante, misma hora, mismo canal.